Preguntas de repaso, sección, reflexión interna total. Capítulo, reflexión y refracción. ¿Qué está saliendo aquí? Si a usted le gusta este video y quiere ver más videos sobre este mismo tema, videos míos, yo le voy a dejar ahí donde se hace la descripción del video un enlace para que pueda ver los otros 97 videos sobre este tema. Listo, vamos a contestar la pregunta de repaso número 22. ¿Qué quiere decir ángulo crítico? A ver, cuando una persona está en estado crítico, ¿qué significa? Que esa persona se encuentra en una circunstancia, está al borde de algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ya hemos visto en este capítulo que existe la reflexión y la refracción. ¿Listo? Bueno, entonces miren, vamos a mirar esta figura. Esta es una luz que está saliendo del agua. Entonces observen que en este ángulo está saliendo la luz, esta es refracción y este de acá es reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejado cuando se está dentro del mismo medio. ¿Listo? Aquí resulta que ahora inclinamos más la linterna y entonces miren, ya aquí el ángulo, la refracción no es recta, sino que aquí se desvía un poco. Aquí el ángulo de reflexión o el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Siempre el ángulo de reflexión es igual al ángulo, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Listo? Lo que pasa es que como aquí se inclinó la linterna, pues el ángulo aumentó. Aquí aumentó más, aquí aumentó. Y miren lo que está sucediendo con esta refracción. Cada vez se está alejando más de la normal. ¿Dónde está la normal? Mírenlo, aquí está la normal. Es una línea que es perpendicular a la superficie. ¿Qué sucede entonces a medida que cada vez el ángulo es mayor? O sea, cuando aumentamos el ángulo de incidencia, vemos que el rayo refractado también aumenta el ángulo. Y llegará un momento en que el ángulo de incidencia es tan grande que la refracción se queda completamente horizontal. Sí. Cuando llega a ese punto en donde ya, o sea, aquí no es el ángulo crítico. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay rayo refractado. Pero cuando este ángulo es lo suficientemente grande, el ángulo de incidencia es suficientemente grande y ya no hay refracción, solo reflexión, se dice que ese es el ángulo crítico. ¿Listo? Yo creo que la gráfica es más que clara. Ahora, esto se utiliza en alguna parte, o sea, es bonito un ejemplo ahí. No, claro que eso tiene una aplicación. Por ejemplo, en la óptica, en la fibra óptica, la que utilizamos para el internet, sucede esto. Hay un haz de luz que viaja internamente. O sea, las ondas de... Es que miren, veamos qué es lo interesante de la fibra óptica. Antiguamente cuando utilizábamos los cables de cobre para las líneas telefónicas o para el internet, voy a decirlo así, para cada casa tenía que ir un cable solamente. Ahora resulta que la fibra óptica va muchísimas señales, óigase bien, en una sola fibra óptica van muchas señales de distintas frecuencias para distintas casas. Dice, la luz emitida dentro del agua se refracta en parte y se refleja parcialmente en la superficie. Acordemos, esta se refracta y esta es la reflexión. Las líneas punteadas muestran la dirección de la luz y la longitud de las flechas indican las proporciones de la luz refractada y reflejada. Bueno, mire. Entonces observemos, mire. Aquí toda la luz se refracta, no hay reflejada. Aquí si ven ese puntico chiquitico, es que comienza a aparecer reflexión y la más grande es la refracción. Aquí va disminuyendo, va disminuyendo la refracción y va aumentando la reflexión. Miren aquí ya se puede ver. La reflexión aumentó y la refracción cada vez más pequeña. Y aquí miren, ya se desapareció la refractada, o por lo menos está muy pequeña y va sobre la superficie del agua. En este caso ya solamente hay la reflejada. Listo. Más allá del ángulo crítico, el haz se refleja totalmente hacia el agua. Listo, yo creo que ya quedó más que claro. Aquí está, dice un observador bajo el agua, se ve un círculo de luz. Bueno, no, o sea, aquí, mire, esta que está acá, ¿sí la ven? Es que la luz viene del fondo del agua
y golpea la frontera entre el aire y el agua, y el ángulo de incidencia es tan grande que se refleja toda la luz y le llega al pez. Ahora, dice aquí, esto sí me pareció interesante, un observador bajo el agua ve un círculo de luz cuando la superficie está tranquila. O sea, miren, curioso. Fuera de un cono de 96 grados, 2 veces el ángulo crítico. ¿Por qué? Pues porque hay una doble reflexión total, se llama eso. Un observador ve una reflexión del interior o del fondo del agua. Listo, bueno. Pues aquí el pez es supuestamente la persona que está metida. Ah, bueno, aquí hay algo interesante. ¿Quieres volverte millonario? Sé el primero en inventar una superficie que refleje el 100% de la luz que incida sobre ella. Eso sería, entonces dice acá, bueno, es el ángulo para el cual no hay haz de luz que salga del medio. Todo el haz de luz se refleja, no hay refracción, aunque aquí está diciendo otra cosa. El ángulo crítico es el ángulo mínimo de incidencia en un medio en el cual la luz se refleja totalmente. Es la reflexión total interna, ojo con eso, reflexión total interna. La luz que llega a la superficie entre el agua y el aire obedece la ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ya lo dije varias veces. La única luz que sale de la superficie del agua es la que se refleja en forma difusa desde el fondo de la tina. Esa secuencia se ve en la figura 2837, o sea aquí. Volvemos. Si hay reflexión total interna, no sale luz, entonces no se vería luz en el agua cuando la luz. Pero, entonces mire lo que está diciendo, que hay parte de la luz que viene del fondo del agua y sale al aire y es la que usted ve.